Bendígalo. Señor les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Abramos nuestras Biblias en el primer libro del profeta Samuel. Primer libro del profeta Samuel, capítulo número 13. Vamos a leer algunos versos del 7 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versos 7 al 15 vamos a leer. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desesperaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Padre, bendícenos con tu palabra, Señor, en esta noche. Aparta todo estorbo, Padre, toda preocupación, todo afán, todo aquello que nos ha causado malestar, el tráfico, Señor, las ocupaciones. Sabemos que son tiempos en donde tenemos muchas ocupaciones, Padre, pero que nada ni nadie, Señor, robe la bendición de recibir tu palabra, Señor. Nos unimos a la acción de gracias del grupo de servidores por esta semana que tú les permitiste, Señor, terminar. Gracias. También Graciela y Mónica Grande, contestaste una petición, y mi hermano Jorge Asbun te pide por petición especial, igual que mi hermano Daniel Alvarado. Señor, concédeles las peticiones a cada uno de ellos conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia, Señor. Bendito seas, Padre. Háblanos en esta noche. Señor, sabemos que no somos dignos, pero una palabra tuya será suficiente para nuestra necesidad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El tema para esta noche es: espera el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios. Y qué difícil es esperar. Amén. Pero hay que aprender. Se aprende. No nacemos aprendidos en muchas cosas, quizás en la mayoría,
pero es importante que nosotros aprendamos. En los primeros versos de este capítulo se relata de que Saúl, en su segundo año de reinado, reunió una tropa, un ejército, 3,000 hombres. 2,000 estaban a cargo de él y permanecían en Micmas, y 1,000 se fueron con Jonatán, su hijo príncipe, y estaban en Gabaa. Se fueron para guerrear contra los filisteos. Eran por todos entonces 3,000 hombres, y Jonatán hizo guerra contra estos filisteos en la región de Gabaa y vencieron, hicieron una guerra estos 1,000 hombres y vencieron, y eso lo pregonó Saúl, el rey. Hizo saber al pueblo en todo Israel de que él había ganado una batalla contra los filisteos. Los filisteos vinieron entonces y se prepararon para guerrear. Dice aquí la escritura, y dejó registrado que eran 30,000 carros y eran 6,000 hombres de caballería. Y dice que era incontable el pueblo de soldados de a pie. Dice, más que las arenas del mar. Está hablando de una cantidad enorme, incontable. Entonces la desproporción era grande, ¿verdad? Pero el punto no era la cantidad de gentes que tuviera Israel o que tuvieran los filisteos, sino que la porción se basa y centra la enseñanza en la desobediencia del rey Saúl. Habían unas instrucciones, pero desobedeció y quiso manipular el holocausto, o sea, el servicio a Dios, una actividad sacerdotal, la quiso manipular para ganar adeptos hacia él, porque la tropa de él tenía miedo, el pueblo tenía miedo, tanto así que muchos desertaron y se escondían, dice, entre cuevas, en las montañas, y aún en fosas se ocultaba toda la gente. Y eso trajo mucho desastre, no solo en el temor, sino que las consecuencias de eso, que lo vamos a ir estudiando, trajo mucho desastre al pueblo de Israel por el arrebato de este hombre. Estaba leyendo en el periódico hace unas semanas que habían pasado 37 años en la fecha del 18 de noviembre de la suicidio colectivo, decían, pero también hoy un genocidio lo llaman, de una secta fundada por Jim Jones, que en el 18 de noviembre de 1978 asesinó sistemáticamente a todo un pueblo, de una secta llamada Templo del Pueblo, en la Guyana. Los envenenó con cianuro a todos, y se envenenó él, aunque dicen que le encontraron un disparo, no fue capaz de envenenarse. Pero lo toco porque él creyó entender los tiempos del fin y manipulaba la palabra de Dios, manipulaba la palabra de Dios. Pero lo que realmente hizo fue él, con esa manipulación, lograr sus propósitos. Y eso se vuelve peligroso cuando las personas quieren lograr sus propósitos malinterpretando, fíjese bien, malinterpretando la palabra de Dios a voluntad. Porque ocurre que usted puede malinterpretar algo, pero por desconocimiento. Pero cuando usted tiene conocimiento y manipula, entonces usted se vuelve una persona muy peligrosa y pone en riesgo a otros. En este caso, un pueblo que murió, más de 900 personas murieron, dentro de ellas un senador. Pero
basándonos en Saúl, él desobedeció la orden de Jehová. Al desobedecer la orden de Jehová, el profeta Samuel lo señala y le dice: has actuado locamente, en primer lugar. Has actuado locamente. En segundo, le señala y le dice: no guardaste el mandamiento de Dios. Había una orden, había una ordenanza de parte de Dios, y ese mandato de Dios no lo cumplió. Y tercero, él usurpó el oficio sacerdotal. Y eso lo vamos a ir detallando, vamos a ir desmenuzando esa parte. El actuar locamente es cuando nosotros nos alocamos, así lo dice locamente, nos alocamos en la toma de decisiones. En esas tomas de decisiones muchas veces dejamos fuera al Señor. Saúl era un patriota a su manera, ¿verdad? Lo fue. Pero era ambicioso de ganar prestigio, ambicioso de ganar gloria, que no le iba a pertenecer a él, sino que era un atributo hacia Dios, porque era la nación de Dios. Y si en ese momento Saúl reinaba, en su segundo año, reinaba por la voluntad de Dios. Y había sido puesto porque el pueblo había pedido que reinase un rey, un gobernante, a igual que las demás naciones, a igual que todos los pueblos. Entonces Saúl no entendió su debida posición como rey de Israel. Quería ser igual que los demás, y ese es un problema. Y fíjese bien, aunque era consciente él de las restricciones que conllevaba el gobierno de Dios y la soberanía de Dios, él deseaba ser un gobernante a su manera, un autocrático, así sería la palabra, autocrático. Es decir, poner en su soberana voluntad todo lo que respecta al gobierno civil y lo que respecta a lo religioso. Tanto las cosas sagradas como las cosas civiles, él las quería tener. Eso es un autócrata, que hoy en día se dan en muchos países, ¿verdad? Les llamamos dictadores, y que muchos, lastimosamente, del pueblo de Dios idolatran, les gusta el modelo, ¿verdad? Por no decir adoran, y eso afecta la vida de un verdadero creyente, porque a Saúl le afectó y las consecuencias eran para el pueblo. Las consecuencias se transmitían hacia el pueblo, y eso, pues, de alguna u otra manera iba a causar daño lamentable de un momento a otro. ¿Hubieron consecuencias? Sí, hubieron consecuencias inmediatas. Al llegar, Samuel le dijo: tu reino no será duradero. Puso días él mismo al reinado. Tu reino no será duradero. Y también le dijo: Jehová buscó sustituto de rey. Jehová tuvo que tener una provisión de un príncipe, de un rey que fuera conforme al corazón de él. Expuso también al pueblo a una matanza. Expuso a todo el pueblo a una matanza. Y eso los llevó también a tener dificultades económicas, porque las naciones vecinas, que eran los filisteos, ellos tenían manipulado el hierro, que era algo que los israelitas todavía no tenían. Ellos manejaban el bronce, y el hierro fue traído, ¿verdad?, por los filisteos de las islas de donde ellos emigraron hacia la tierra del Canaán, porque ellos no eran originarios de la tierra del Canaán. Y entonces trajeron consigo el conocimiento del hierro, y el hierro era un arma forjada, era un arma forjada mucho mejor que el bronce, pues al bronce lo doblegaban, lo quebraban. Pero ellos tenían la manipulación de los herreros y todo eso, y entonces ellos dijeron: vamos a reunir a todos los herreros adentro
del reino de ellos y limitaron hasta los utensilios para la siembra a los israelitas, que no tenían cómo afilar sus herramientas y no tenían cómo afilar sus armas. Entonces ahí ya vemos un problema que causó esto. Esa fue una mala administración de su reino. Muchos de nosotros en el pueblo de Dios estamos muy confiados o nos creemos muy seguros en las cosas de Dios, que ya para algunas decisiones que antes consultábamos a Dios ya no le queremos consultar, tomamos nuestras propias decisiones, es decir, hacemos como queremos. Esto va a traer consecuencias tarde o temprano, o ya tenemos consecuencias que afectan nuestra vida. Y lastimosamente pues no solo nos afectan a nosotros, sino que arrastramos a nuestras familias. Malas decisiones, cuando el consejo de un padre ha sido no hagas eso, y nuestros hijos lo hacen. Malas decisiones cuando nosotros debemos quedarnos en un sitio y no lo hacemos. Malas decisiones cuando nos dicen manténgase sirviendo, no se desespere, y nosotros nos desesperamos y renunciamos al privilegio. Malas decisiones porque viene algo acá que no es tangible, pero está detrás. Había una ansiedad en Saúl, en el caso de Saúl, de sobresalir. Pero también hay detrás de Saúl un orgullo. Y eso es lo peligroso. Muchos de nosotros no tomamos el consejo, o no pedimos el consejo, o no queremos acercarnos para la toma de decisiones a quien corresponde en el gobierno de Dios, porque somos orgullosos. Nos creemos lo suficientemente capaces de tomar las decisiones. Lastimosamente, como les decía, después vienen los ayes. Fíjese que hay muchos, somos orgullosos y no soportamos la presión en un trabajo y renunciamos. Y quizás no es el tiempo de Dios de renunciar. No le voy a decir que siempre se va a dar la regla, pero a veces es de esperar en el tiempo de Dios. Y mire, cuando el tiempo de Dios, porque usted no va a oír la voz audible de Dios, para que le va a decir, ok, ahora cámbiate de trabajo, no lo va a oír. Pero las señales que están alrededor son lo suficientemente claras cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros estamos en comunión de Dios. Porque usted aprende el lenguaje de Dios conforme usted se relaciona con el Señor. ¿Se ha fijado la familiaridad o el lenguaje que usted maneja dentro de su familia? Hay cosas que ustedes solos entienden. Ustedes dicen una palabra y el esposo, la esposa o el hijo y el grupito que está ahí se entienden. Y los que estamos alrededor nos quedamos como, no entendimos. Eso es muy particular. De esa misma manera es el lenguaje de confianza que usted tiene cuando usted tiene una relación con Dios. Entonces las señales que Dios le va a enviar van a ser lo suficientemente claras en el lenguaje de Dios que usted va a poder interpretar. Pero es necesario e imperante esa comunión de parte suya con el Señor. Así que muchos no soportamos la presión. Nos tratan el ego, nos tratan el orgullo en un trabajo, pasamos a veces humillaciones y campantemente renunciamos y decimos, no, ¿y por qué renunció? No, ahí me trataba mal, pero ya tiene otro, no, ahí voy a ver después. Entonces, cuando vemos atrás y vemos el grado de responsabilidad, no sabemos cómo dejamos a la pareja o cómo viene a eso a desestabilizar la economía familiar. Solo porque no soportamos una llamada de atención. Déjeme pensar que tenía razón usted. Déjeme pensarlo, sí. Tengo ese derecho de pensarlo. Puede ser, pero ¿qué tal si el Señor está limando esas asperezas de su carácter? Para que cuando usted pase a otro tipo de trabajo, a otro tipo de posición de trabajo, a otro puesto de trabajo, a otro negocio, a otro tipo de actividad, usted esté preparado
no solo con el conocimiento técnico que usted desarrolla en su labor, sino que también usted esté preparado con su carácter para poder llevar a cabo. Me llama la atención al estudiar la vida de Saúl. Es un hombre de Dios, pero tuvo muchos problemas de su carácter. Y es que fue el tipo de persona que siempre encontraba un pretexto y siempre encontró a quien echarle la culpa. Y eso llama la atención porque uno se encuentra a lo largo de su caminata, de su vida personal, incluso familiar, personas que nunca tienen la culpa. Siempre va a haber alguien que es el culpable. A derecha o a izquierda siempre va a haber alguien culpable. O, ¿verdad?, siempre van a tener un pretexto como para salirse de ahí. Cuando me toca evaluar un tipo de persona de eso en los trabajos que nosotros desempeñamos y los subalternos, uno sabe que esa persona no es apta para un puesto. Por muy especialista que sea, no es apta para un puesto. Porque no va a asumir responsabilidades de cometer un error, de equivocarse. Porque hasta para eso uno debe de aprender en el Señor a aceptar que se ha equivocado. Uno debe aceptar. ¿Quién no se equivoca? Todos nos equivocamos. Es parte de nuestra naturaleza. Y no que sea bueno, pero nos equivocamos. Entonces, decisiones cuando nosotros somos muy delicados, somos muy finos, que renunciamos a los trabajos porque no podemos soportar, quienes sufren es la familia. Porque nosotros decimos, no puedo, ni modo, ahí me trataban mal. Siempre vamos a hallar un pretexto en el trabajo y entonces uno viene a ver el currículum de ciertas personas y entonces la frecuencia de cambio, ¿verdad?, no tiene estabilidad. No se ven estables. Y eso lo arrastran a toda su vida. Entonces, son personas que no quieren pagar un precio. Saúl no quería pagar un precio de esperar el tiempo de Dios. Cuando él vio que la moral de la tropa comenzó a desmoronarse, cuando vio que ya estaban desertando, cuando vio que ya estaban huyendo, se estaban escondiendo, entonces él quiso mantenerlos y trató de hacer lo que tenía que esperar, lo que Samuel tenía que hacer. Y ahí lo dice la Escritura. Porque el Señor le dice que espere, y él esperó 7 días, dice, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces él trató de hacer proselitismo, trató de mantenerlos ahí todavía un poco más. Ahora, los tiempos de Dios son perfectos y eso debemos de entenderlos todos. Amén. Los tiempos de Dios son perfectos. Los que no entendemos los tiempos de Dios somos nosotros, que somos imperfectos. Entonces, esperar en el Señor los tiempos, cuando se habla de los tiempos de Dios, que ya lo hemos tocado en otras veces, sabemos que hay un tiempo para todo. Y hay tiempos de aprendizaje y también hay tiempos de donde se disfruta del haber aprendido. Entonces, el esperar nos lleva hacia una madurez, el esperar, en todo. El esperar nos lleva a una madurez. Pero como nosotros somos impacientes, ¿verdad? Tenemos una impaciencia increíble hoy en el mundo moderno de todo express y todo fácil. Todo con un clic, todo con una llamada. Entonces nos hemos vuelto gente que impacientes en todos los sentidos. Nos exasperamos de esperar, hacer una fila en un banco, ¿verdad? Por eso ahora les facilitan todo a través de un clic y ya desde la comodidad, le dice el comercial, desde su habitación y lo ponen ahí acostado y usted apretando un clic. Y con ese clic usted puede recibir la comida ahí en la cama, le pueden llevar la comida todos los días, le pueden hacer las cuentas de banco, etcétera, etcétera. Entonces, solo imagino a un mundo entonces
de muchos clics. ¿Y qué va a pasar cuando los clics no funcionen? En un colapso de clics. Entonces, es difícil confiar en el Señor. Es difícil. Aquí vemos, pues, que no pudo confiar y actuó locamente. Ya en la Escritura aparecen varios ejemplos. Si usted me acompaña a Levíticos, capítulo número 10. En el Levíticos capítulo número 10 hay un ejemplo y las consecuencias. Verso 1 al 3 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Era padre y era el sumo sacerdote. Tuvo que aceptar entonces las consecuencias de la desobediencia de sus dos hijos. Y esto lo llevó a un momento completamente trágico, porque usurparon dentro del oficio sacerdotal y ellos hicieron como ellos querían. Entonces, eso no debe de ser así. Se debe de hacer conforme a la voluntad de Dios y conforme a los mandatos de Dios. Si bien es cierto, ahora no tenemos nosotros la ley y la ley que marcaba el orden del ritual, no lo tenemos, pero la iglesia, cuando desvalora el mensaje, lo voy a poner como un ejemplo de algo que ha sucedido en las iglesias, y es cuando el mensaje del pastor, el mensaje de Dios que se está siendo enviado, toca a la persona que es un líder dentro de una familia, que es la cabeza de una familia, y no le parece el mensaje, y desvalora el mensaje, desprestigiando el mensaje junto con la familia. Fíjese bien lo que estoy hablando, y eso es delicado, porque a su criterio no le parece, y quizás el mensaje no le conviene, porque ha señalado algo. Porque ya lo he dicho en muchas ocasiones, si aquí hay un rótulo de no fumar, a mí no me molesta ese rótulo, jamás, porque no fumo. Pero el que se incomoda con el rótulo es el que fuma. Entonces, él se siente afectado cuando ve el rótulo. Se pone de mal humor, hace regañadientes, dice cualquier cosa, expresa la incomodidad, etcétera, etcétera. Y algunos que van más allá, de aquellos que se la llevan de más de campeones, ¿verdad? Puede incluso violentar la ley que ahí está, ¿verdad? Y reta, ¿verdad? Puede llegar a retar. Entonces, cuando la palabra de Dios, que lo hemos hablado también, es un espejo y muestra algo de imperfección mía, me la señala el espejo no es el responsable, porque solo es un reflejo de lo que yo soy. Entonces el espejo no es el culpable de que yo tengo un grano, tengo un acné, tengo un barro, ¿verdad? Tengo una oreja más alta que la otra, tengo una ceja más grande que la otra, que tenga un hoyito de la nariz más grande que lo otro, ¿verdad? Que tenga los dientes para afuera, etcétera. Todo eso solo me lo va a mostrar. Entonces yo no puedo agarrar el espejo y quebrarlo y molestarme por eso. Solo está mostrando, está dando un reflejo de lo que yo soy en lo físico. En lo físico. Ahora pasémoslo al plano espiritual. Cuando se señala algo a través de la palabra es un espejo nada más. Entonces, la incomodidad que genera en mí me hace entonces actuar con fuego extraño. ¿Por qué? Porque no respeto el orden de Dios. Porque no respeto la autoridad de Dios.
la autoridad delegada de parte de Dios, y entonces vengo yo y hago algo porque estoy incómodo, porque estoy molesto con ese rótulo que ahí dice no fume. Y entonces brota en mí esa incomodidad. Cuando yo transmito eso en mi núcleo familiar, cuando yo desvaloro el mensaje, cuando yo señalo, entonces me vuelvo entonces a alguien que está ofreciendo un fuego extraño. O me vuelvo a alguien, como en el caso de Saúl, que estoy tomando una labor que no me corresponde. Presentar el holocausto era responsabilidad de Samuel y no era responsabilidad de Saúl. La responsabilidad de Saúl al dirigir ese pueblo a un combate, sea porque Dios lo había mandado o no, era esperar el tiempo de Dios. El tiempo en que el Señor iba a permitir que Samuel hiciese el sacrificio y no Saúl el rey. Entonces, muchos estamos así, desvalorando la palabra de Dios a través del siervo de Dios, desvalorando el servicio sacerdotal que Dios ha establecido cuando nosotros queremos tomarlo por nuestras riendas. Cuando dice la palabra que nos congreguemos, nosotros no nos congregamos. Cuando dice la palabra que vengamos y busquemos el consejo, porque en la multitud de consejos hay sabiduría, nosotros no lo buscamos. Cuando se nos da el consejo, no lo seguimos. Entonces ese espíritu contradictorio en nosotros nos lleva a situaciones de desobediencia que después tenemos que pagar grandes precios, grandes consecuencias. No es lo mismo que se nos diga no se coma, a un niño que usted le diga no se coma la gelatina que está guardada ahí en la refri y se la come, que va a tener una consecuencia, que le digan a usted no hagas eso, esa decisión no la tomes todavía, estás muy joven. Pero como no hicimos caso, entonces vienen consecuencias. Que hay un Dios de amor, que hay un Dios de misericordia, sí, pero hay consecuencias. Porque el Señor llegó y tuvo misericordia. Y una de las misericordias de Dios fue quitar a Saúl. Esa fue una de las misericordias para con el pueblo y para con Saúl también. Quitarlo, porque no era apto, no estaba capacitado. Deuteronomio capítulo número 10, verso 8. Dice la palabra del Señor en el verso 8, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví, para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Amén. Capítulo 12, un poquito más adelante, versos 13 y 14. Dice la palabra del Señor, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Amén. Es claro el Señor, ¿verdad? No puede ser en cualquier lugar, sino que en el lugar que Dios manda. Y no puede ser de cualquier tribu, sino que de la tribu que Dios manda. Y dentro de las tribus se tenía que escoger, porque Dios había repartido a los levitas dentro de las tribus para que los levitas se encargaran de eso. No podía entonces Saúl venir, que era de la tribu de Benjamín, y tomar un rol, un oficio que no le correspondía. Entonces, tu reino no será duradero, lastimosamente, porque Dios entonces necesitó buscar un sustituto. Y van a pasar por dificultades y también
eso demostraba una mala administración. Fíjese que cuando le hablaba de que muchos estamos muy seguros en las cosas de Dios y que a veces no consultamos, no se lo digo porque lo leí o porque se me ocurrió, sino porque lo he vivido, las consecuencias de eso. Hace muchos años yo renuncié a un trabajo que el Señor me había puesto ahí, no soporté cierto tipo de presión y entonces de un día para otro decidí ya no llegar. Y entonces hablé, hice una llamada y como es el diablo, le abre puertas también. Entonces hablé y me dijeron en otro lugar, sí, véngase, aquí hay trabajo para usted. De verdad, sí, véngase. Entonces en ese momento hablé al otro lugar y renuncié. No consulté con mi familia, no consulté con mi pastor, no consulté con ningún anciano, no medité en la palabra de Dios, no hice una oración profunda, mucho menos un ayuno para esperar respuesta de Dios. Entonces me creía tan espiritual, tan capaz y tan bendecido de parte de Dios que yo podía tomar la decisión. Y la tomé. Y me fue muy mal, ¿verdad? Me fue muy mal. Me fue muy mal porque, si bien es cierto, tenía una puerta abierta y tuve trabajo, en la misericordia del Señor, no era el lugar donde Dios me quería tener. Y tampoco era lo que Dios quería que yo hiciera. Y eso me retrasó en todos los aspectos. Me retrasó en el aspecto espiritual, me retrasó en la parte económica. Dejé de quizás lograr, porque en el trabajo donde estaba yo dije, yo no aguanto más. Yo le dije a mis superiores, ya no aguanto. Y ellos me dijeron, espérate. Y entonces fíjese que hasta como que era diva, así le llaman a las personas que, antes decíamos, muchos lo cundundean, decían, no sé qué es eso, en el hebreo. Muchos lo chinchinean, para que me entienda usted, en pipil. Me estaban chinchineando mucho. Y entonces me dijeron, no te vayas, mira, te vamos a poner en otro puesto provisional. Hasta se inventaron una plaza para tenerme ahí. Me mandaron a viajar para sostenerme, mantenerme alejado del problema. Y yo fui, viajé, anduve muy bien, me atendieron muy bien, regresé y dije, no, renuncio. Entonces, Dios había puesto los medios, Dios había dado la salida, Dios estaba conmigo, pero, ¿verdad? Don Fernando y sus caprichos, don Fernando y su orgullo, don Fernando y sus malas decisiones me llevaron a una situación que no era lo que yo tenía que haber estado, y vino a ser difícil en muchas cosas. Por eso entiendo esta parte cuando habla de que afecta a nuestro alrededor, nuestras malas decisiones. Y luego pasé mucho tiempo, pasé unos años, rogándole a Dios que me perdonara y que me diera una oportunidad diferente. Y una vez les comentaba aquí, llegué a pedirle tanto al Señor, pero yo pedía, yo quiero aquí en tal lugar, yo quiero aquí en este lugar, Señor, llévame a este lugar. Y entonces el Señor nunca me dio respuesta, porque pedía para mis propios deleites. Entonces, hasta que un día le dije, Señor, ponme tú donde tú quieras, que fue diferente. No me dejes, no lo merezco. Estaba llorando, yo quebrantado, y le dije, Señor, sé en qué hice, sé lo que he cometido. Perdóname porque arrastré a mi familia, estoy en una situación difícil, Señor. No soporté, ¿verdad? Locamente actué, como dice la palabra. Locamente actué, Señor, pero ayúdame. Y entonces no recibía respuesta de parte de Dios. Pero un día lo que sí recibí fue paz. Cuando yo dije, Señor, ya entendí, no te voy a pedir donde me pongas, ponme donde tú me pongas.
porque tú me vas a poner en el lugar adecuado, en el lugar ad hoc. Quizás no voy a estar ganando más, quizás no voy a estar con el prestigio o en la posición que yo quiero, pero voy a estar en el lugar que tú me quieres poner, donde tú me vas a bendecir, donde tú me vas a guardar, donde tú me vas a estar cuidando, donde tú sabes para dónde me llevas, donde tú sabes que puedo pasar tormentas y no me va a pasar nada. Y esperé en el Señor. Y así fue de parte de Dios, esperar. Pero es difícil confiar en el Señor. Porque cuando no guardamos el mandamiento, cuando nosotros quebrantamos el mandamiento, es un volver a empezar en esa área o en ese punto en específico. ¿Se recuerdan la ilustración en Jeremías de que se está haciendo una vasija y no adquiere la forma que el alfarero le tiene que dar? Entonces la deshace y le vuelve a comenzar de cero. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor va dando forma a algo y nosotros lo desbaratamos con una imperfección, porque cuando sale una piedra en la masilla, en la masa que se tiene de barro, ¿verdad? Cuando se tiene ahí la arcilla preparándose, el barro, perdón, cuando se tiene el barro preparándose, a veces salen imperfecciones, sale una piedra. Entonces el alfarero tiene la sensibilidad en la mano, las tiene humedecidas y está haciendo girar la herramienta, la está haciendo girar y con las manos él le va dando la forma. Apareció una imperfección, hay que deshacerla. Solo cuando hay un alfarero que puede engañar, la va a dejar con imperfección. Pero como el Señor es un alfarero perfecto, entonces va a llevar la pieza a la perfección, a la idea que Él tiene. Entonces Dios tiene una idea clara de qué espera de nosotros, qué quiere de nosotros. Si los que no entendemos lo que Dios quiere somos nosotros, porque no estamos en ese lenguaje de comunicación con Él. Entonces, al salir, al brotar las imperfecciones de nosotros, entonces se tiene que volver a cero. Se tiene que volver a tomar la masa, darle la consistencia, la cantidad de agua adecuada, la cantidad de masa adecuada y comenzar nuevamente el ciclo de giros hasta irla formando de nuevo. Salió ahí una piedra pómez, deshagámoslo. Salió más arena de lo debido, se tiene que deshacer. Entonces esa imperfección es la que nosotros agregamos a la masa. Esa es la toma de decisiones que nosotros hacemos que no son correctas. Esa es nuestro arrebato. ¿Sabe que a veces somos muy arrebatados? Sobre todo cuando somos caprichosos de que nos molestamos. Cuando hemos sido llamados la atención es cuando somos más expuestos nosotros a tomar malas decisiones. ¿Sabe por qué? Porque le queremos llevar la contraria a aquel que nos ha dado la indicación, especialmente a nuestros padres. Y especialmente, hermanas, la naturaleza en la mujer brota de esa manera. Se le dice no hagas esto y como se lo dice la mamá, entonces la hija no recibe a bien eso, aunque en lo más profundo de su corazón usted sepa que tiene razón, va a hacer lo contrario, porque hay una naturaleza que se revela, hay una naturaleza que brota ahí y usted va a ser contradictorio, aunque usted después se quede sin dientes. No mide las consecuencias, no medimos las consecuencias. Dios dice una cosa y nosotros decimos otra. No medimos las consecuencias. Dios dice basta y nosotros seguimos. El Señor dice por ese camino no y nosotros nos vamos por ahí. Dice esa amistad no te conviene y nosotros seguimos. El Señor dice guárdate y nosotros no nos guardamos.
hacemos lo contrario, porque es difícil para nosotros, en nuestra naturaleza humana, confiar en el Señor. Sobre todo cuando usted siente que sus recursos se agotan. Cuando usted cree que no va a salir. Cuando usted cree que lo están haciendo solo por molestar. Porque la naturaleza es que solo porque le cae mal esta amistad. Porque le dicen a uno, cuidado. Porque le dicen a uno, no te conviene. No es lo correcto. Apártate. Entonces, ay, mi mamá. Ay, mi papá. Ese ay es de molestia. El problema es que viene un ay de dolor para usted, que se le revierte eso. Se revierte. Entonces, mostramos nosotros una desconfianza y una mala cabeza para la toma de decisiones. Nos volvemos impacientes con el tiempo de Dios. El Señor a veces utiliza esas demoras, esas tardanzas que, entre comillas, porque son tardanzas a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ver, pero es para probar nuestra obediencia o para probar nuestra paciencia. Tal vez se tiene guardado algo mejor y nosotros somos impacientes. Queremos las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo, no en el tiempo de Dios. Saúl pudo haber tenido 1000 excusas para justificar su desobediencia. Pero igual somos nosotros que, tratando de justificar o espiritualizar nuestras decisiones, digo espiritualizar, y entiéndase esto, cuando nosotros, le decía al principio, manipulamos la palabra. Agarramos una verdad a medias. Agarramos una palabra profética a medias. Tomamos la que nos conviene. Oímos consejo y el consejo fue no, pero fuimos a otro lugar a buscar consejo y como allá desconocen el contexto, allá nos dijeron sí. Entonces allá tomamos eso. Ya decía yo que el Señor estaba conmigo. No. Es tu capricho. Te quieres montar en ese potro y te quieres montar. Acomodé el lugar. Y el Señor dijo no. Pero nosotros seguimos de necios. Allá hay necedad. Entonces, nosotros tratamos de justificar y espiritualizar nuestras acciones. Debido, ¿sabe a qué? A nuestras circunstancias especiales. Es que era necesario. Y es allí donde viene la justificación de Saúl. Es que como tú te tardaste, es que como el pueblo desertaba, es como tú no venías, pero hice una ofrenda de paz, pero hice un holocausto a Jehová, si a Jehová invoqué. Si aquí me pueden juzgar, no es nada malo lo que hice. Pero todo se resume en una cosa: desobedecemos. Desobedecemos. Si es que mire, hay cosas que parecen broma, pero si a usted le dicen, mire, esta silla la va a poner así, entonces nosotros como líderes sabemos que la vamos a poner así. Pero es que a mí me gusta ponerla del otro lado. Sí, es cierto, usted puede hacer lo que quiera en su casa, pero aquí nos dicen que la silla la vamos a poner así. Así la vamos a poner. Entonces, ¿qué es lo que confronta? O sea, ¿qué pierdo yo en ponerla así? ¿Qué confronta en mi naturaleza a no obedecer? Si me dicen que el formato del bosquejo es de esta manera, de esa manera va a ser. Pero es que a mí así no me gusta, fíjese. ¿Por qué? No, pero es que yo aprendí así. ¿Pero por qué? Quizás tengas razón y sea el mejor formato del que tú tengas, pero si te lo piden de esta forma, ¿qué? Es que mire, hay una naturaleza difícil
y Saúl lo estaba manifestando. Entonces Saúl justifica de diferentes formas, justifica, y el Señor conocía el corazón de Saúl, como también conoce nuestro corazón y los verdaderos motivos que hay en él. Por eso comencé diciendo que había una manipulación de la palabra con el ejemplo del señor aquel Jones. Verdades manipuladas, porque son verdades a medias. Entonces, de la misma manera, nosotros hacemos esto, porque queremos en lo más profundo de nuestro corazón satisfacer lo que nosotros queremos. Y el problema es que no medimos las consecuencias de la desobediencia. No medimos las consecuencias. Y el Señor ha sido claro al dejar su palabra. Y cuando lo vemos aquí, le dice, cuando llega Samuel en el verso 10, entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se desertaba y que tú no venías. Entonces la culpa era de Samuel, del de Kiva, Samuel, porque no venías dentro del plazo señalado. Y entonces, y la culpa era también de los filisteos que estaban reunidos en Micmas, ¿verdad? Este pueblo que está desertando, que es cobarde, tiene miedo, tú que te tardaste, y estos que ahí vienen a... Pero ¿quién los había ido a provocar? ¿Y qué quería demostrar él? Porque cuando el Señor les dijo al pueblo de Israel, no vayan a la guerra, allá iban a la guerra. Cuando el Señor les decía, vayan a la guerra, ellos decían, no, no vamos a la guerra. Mire qué naturaleza más contradictoria, la de todos y cada uno de nosotros. Dice, me dije, mire, se dijo a sí mismo, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Mire qué tremendo, estaba justificando bien espiritualizado. Yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues. Mire qué tremenda estas palabras. Cualquier coincidencia. No ha sido señalamiento de dedo. Me esforcé, ¿verdad? ¿Cuántos nosotros como servidores decimos, es que yo me esforcé? Y el profeta estaba viendo que sí es cierto, había un esfuerzo. Pero mire, eso como cuando gastamos la pólvora en el sope. O sea, si hubo esfuerzo, si hubo puntería, qué bueno, lo mataste, pero ¿de qué te sirve? Si le que tenía que pegarle al pato, no al sope. Porque el sope no te lo vas a comer. Bueno, aquí no matamos patos, pero dígame, pues. Solo Bugs Bunny casi, y los patos Lucas andan cazando patos. Entonces, vemos que el Señor, les decía, conoce lo que hay en nuestro corazón, los verdaderos motivos. Pero premia, y con esto quiero terminar, premia al Señor la obediencia. Cuando el Señor le diga, estate quieto, estése quieto. Cuando el Señor le diga, no, por ahí no vayas, no vaya. Cuando el Señor le diga, mantente aquí, manténgase allí. No salga usted más conocedor que Dios. Respete los tiempos de Dios, respetemos los tiempos, porque me incluyo. Respetemos los tiempos de Dios, tenemos que respetarlos. Fíjese que para concluir, Levíticos capítulo número 26, están las bendiciones de la obediencia. Están también allá en Deuteronomio, pero la tomé en esta porción por unas cositas que no se mencionan allá en Deuteronomio. Dice en el verso 3, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Mire qué bendición. Y la tierra rendirá sus productos
y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Esperemos ahí. Me habla de una bendición material en mi trabajo, en mi producción, en el bienestar que necesito yo para llevar el sustento a la familia, en todos los sentidos. Y habla de no solo proveerme, sino que habla de sobreabundancia, que es otro punto. Porque usted puede recibir la provisión y vivir bajo la provisión. Pero si usted recibe la doble porción, eso es un agregado y algo que Dios puede hacer con usted. Y nadie lo puede evitar de que usted lo reciba de esa manera si usted está en la voluntad de Dios, si usted está cumpliendo la palabra de Dios. En el verso 6 dice: y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Eso lo necesitamos, la paz. El poder dormir tranquilos. Pero hay intranquilidad porque hemos desobedecido al Señor. Pero no hay paz porque hemos desobedecido al Señor. Porque la guerra puede estar alrededor, pero fíjese que David, a través de la guerra, enseña en sus salmos que él podía dormir en paz, que él podía descansar y dormir, aunque estuviese rodeado de enemigos. Mire, usted puede tener 1000 problemas. Y le digo por experiencia, porque ya ha pasado por eso, una situación apremiante a su alrededor en donde usted tiene deudas, en donde usted tiene inseguridad en el trabajo, usted puede tener problemas en el trabajo, etcétera, etcétera. Pero cuando usted está en las cosas de Dios, usted tiene paz. Y usted no lleva eso a su habitación, a su dormitorio, a su cama. No lo lleva, sino que lo deja. Usted puede y ha aprendido a descansar en el Señor, de dejarle toda esa problemática al Señor. Porque el Señor le puede ayudar. Amén. El Señor puede ayudarle. Pero viene de la relación que usted tiene con el Señor. Para que usted tenga, que el Señor le dé paz en la tierra y que usted duerma tranquilamente y no se espante. Pero hay gente que, como decía el hermano pastor una vez, oía el ruido de la moto y creía que era un cobrador. Es una situación que uno pasa, una angustia. Que le toquen a la puerta y si uno debe, ¿verdad? Entonces, son situaciones que uno puede pasar. Pero el Señor puede sacarlo de allí, puede darle paz, puede darle tranquilidad, pero debemos de estar en la voluntad. Ya en la voluntad de Dios nos ocurren un montón de cosas. Eso es menester de Dios, es propósito de Dios, es un trato de parte de Dios, como en el caso de Job, que pasaron muchas situaciones difíciles y al final les dice a los que estuvieron ahí, que supuestamente eran amigos, y les dice: miren, ustedes estaban equivocados. Y ellos hacen unos discursos tremendos, hablando de las cosas que debería demostrar Job, porque ellos creen que Job está en pecado. Y tienen argumentos y tienen propiedad para hablar, pero no es así. En el fondo Dios dice: no es así. Job es fiel, Job es íntegro. Entonces, cuando vienen situaciones de esta naturaleza, cuando no están como resultado de su desobediencia, usted espere en el Señor. Y aquí vemos entonces que el Señor va a hacer muchas cosas. Aquí dice: y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Es decir, le va a dar victoria, le va a dar seguridad, le va a dar confianza, le va a dar paz, le va a dar bienestar, le va a dar descanso, que son cosas que nosotros deberíamos de tener en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay que estar en Cristo. En Cristo. Amén. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta noche. Amén.
Señor, es difícil mantenernos en obediencia, Padre. Es difícil porque en muchas ocasiones, Padre, no te tomamos en cuenta. Hemos decidido como nosotros quisimos. Hemos actuado como nosotros quisimos. Lastimosamente, Padre, hoy sentimos esos ayes. Aquellos que somos responsables, Señor, sabemos lo difícil que es pagar un precio, Padre. Aquellos que somos responsables, sabemos, Señor, las consecuencias de nuestra desobediencia. El pago, Señor, la retribución de nuestras malas decisiones nos alcanza, Señor. Porque tu palabra es clara al decir que nos alcanzarán las bendiciones al obedecer, al seguirte, al guardarnos para ti. Pero también es clara tu palabra al decir que hay consecuencias de nuestra desobediencia. De aquello que no abandonamos el orgullo, Señor. De aquello que siempre tenemos la razón. Nunca nuestros padres nos han podido ganar. Llevamos una rebeldía y justificamos hasta el día de hoy, Señor, nuestras decisiones. Pero en el interior, hermano, mi hermana, usted sabe que usted no tenía la razón. Pero aún no se ha doblegado esa área. Y usted sigue allí, sufriendo, sigue allí pagando el precio. Sigue allí sin dar un paso en la búsqueda de la misericordia de Dios. Sigue allí testarudo, soportando. Es como una olla de presión que sigue aumentando. Porque no ha querido buscar el alivio en las manos de Dios. Padre, ten misericordia, Padre, de todos y cada uno de nosotros, porque ninguno de nosotros está exento, Padre. Somos en muchas cosas, Padre, como Saúl. Tú nos adviertes a través de este ejemplo, Señor, a través de este espejo, por si aún hay esperanza. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.